Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en todas las naciones del mundo, al pueblo gentil, al pueblo de Israel. Amamos al pueblo de Israel, a todo el pueblo cristiano, a los siervos de Dios, a todas las ovejas. Estamos acá nuevamente con el Ministerio Torah Universal para poderles dar la enseñanza del día de hoy, la cual lleva como título Rescatando el cristianismo en el mundo. El cristianismo ha caído en un letargo, ha caído en un declive que es bastante preocupante. El año pasado, 2021, el 23 de marzo, la empresa Sid Gallup, una de las empresas encuestadoras más prestigiosas del mundo, publicó su encuesta en la cual hace saber que de 2.400 millones de cristianos que habían en el mundo desde el año 1980 hasta el año 2017, ha bajado como resultado de esta encuesta al 47%. O sea que se calcula con esa encuesta que hoy hay en el mundo 1.128 millones de cristianos, casi la mitad. Esto es preocupante, los factores son muchos, pero lo más importante es lo que estamos dando a conocer aquí hoy. El cristianismo ha caído en ese letargo y la gente se pregunta dos cosas muy importantes. Una, ¿por qué el cristiano no cambia? ¿Por qué el cristiano no es transformado? ¿Por qué el cristiano no puede rectificar su alma? Y la otra es, ¿por qué el cristiano no recibe las bendiciones de todas las promesas que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Yeshua HaMasías hacen en la Torah universal? De eso se trata este ministerio. Hemos sido enviados a dar a conocer el plan de redención. El plan de redención es el que levanta, transforma, bendice al pueblo cristiano. Y por eso mismo el demás pueblo gentil que todavía no conoce al Mesías Yeshua, no ha reconciliado con Dios, el Padre Celestial, no tienen ese interés de convertirse en cristianismos porque el cristianismo ha tenido un letargo de 2000 años. Tal como lo hemos dado en las enseñanzas anteriores, se debe principalmente a que el plan de Dios fue cambiado por el Imperio Romano desde hace 2000 años. Cuando ellos canonizaron la Biblia, cuando canonizaron la Torah, ellos hicieron unos cambios que no vamos a discutir por qué razones. El plan de Dios no se pudo revelar el plan de redención durante estos 2000 años. En los tiempos finales, ahora se está dando ese plan de Dios de redención y para eso hemos sido enviados en este ministerio. Entonces les veníamos explicando en la enseñanza anterior que el letargo se ha dado porque solo se ha cubierto la primera etapa del cristianismo en el mundo que está establecido en la Torah universal. Solo se ha dado la primera parte, conocer la identidad del Mesías y conocer el reino de Dios. Pero la segunda etapa no se ha cumplido, la que dejó anunciada el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículos 9 al 11, donde dijo: me ha sido dado el anuncio del plan de redención, el plan secreto de redención para que se dé a conocer en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, próximo a que venga el Mesías. Si el Mesías viniera hoy, no nos salvaríamos el pueblo cristiano.
porque no hemos cumplido con ese plan. Ahorita podrán contradecirlo, pero cuando lo conozcan, como lo estamos enseñando, se van a dar cuenta que hemos caído en un grave desvío del plan original de Dios en su sagrada Torá. Solo se nos ha dado leche espiritual, tal como decía Pablo, que en el tiempo que él dio a conocer el reino de Dios y la identidad del Mesías, se dio la leche espiritual únicamente porque las personas no habían madurado espiritualmente. Como el día de hoy, que hay mucho pleito, mucha discusión, mucha polémica por uno que es de una religión, otro es de otra religión. Y en la misma religión cristiana hay diferentes denominaciones y cada quien quiere tener la razón. Dios dejó solo una fe espiritual, la del pueblo de Israel. Para ellos el judaísmo, que es su fe, y para nosotros los gentiles, el cristianismo. Entonces, ese es el error en que se ha caído durante 2000 años. No vamos a discutir quién tiene la culpa o quién no tiene la culpa, pero sí hay responsabilidad de todos los siervos del pueblo cristiano, porque por estar sujetos al sistema religioso y por estar sujetos a la teología creación de hombre, no han buscado la verdad que Dios dejó establecida en Israel para la rectificación del mundo, la rectificación del alma de toda la humanidad. En la enseñanza anterior nos quedamos en el versículo 14, capítulo 5, con eso terminamos esa clase, esa enseñanza, donde decía, mas el alimento sólido es para el creyente maduro, observante de los mandamientos, por cuya disciplina ejercita los sentidos para discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Imagínense qué profundidad de error en el que hemos caído o ha caído la religión en estos 2000 años. ¿Por qué razón no se ha dado el alimento espiritual sólido, la comida sólida, la palabra de perfección, la palabra de justicia? Indicábamos en la clase anterior que en el versículo 12 del mismo capítulo 5 del libro de Hebreos dice, porque ya habéis tenido suficiente tiempo para estudiar estas cosas y estar ya aptos para ser maestros. Eso se lo está diciendo a todos los siervos del pueblo cristiano en el mundo, a los siervos. Pero dice, pero aún tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la Torá. Se ha redundado durante 2000 años en estar estancados, aletargados únicamente con la leche espiritual que es el Evangelio. El Evangelio es muy importante. Es un fundamento por medio del cual se conoce al Mesías Yeshua, Cristo Jesús el Nazareno. Es el mismo, por medio del Evangelio. Pero una vez conocida la persona en su alma, al Mesías Yeshua, y al recibir el reino de Dios por medio de él en su alma, debe haberse dado desde hace mucho tiempo el siguiente salto al nivel espiritual, que es por medio del alimento sólido, la palabra de justicia, la palabra de perfección. Esos tres se resumen en una sola etapa espiritual, de elevación, de superación espiritual, que es el plan de redención. Pero debido
a que se ha estancado el cristianismo únicamente con la teología, y la teología es una ciencia que el hombre creó para tratar de conocer a Dios. Pero a Dios, como lo indicábamos en la enseñanza anterior, no se le conoce por medio de la ciencia, sino del Espíritu. Entonces, por eso Dios no les ha revelado el plan de redención ni a los teólogos ni a los siervos de Dios. Hagan la prueba, todas las ovejas cristianas del mundo, pregúntenle a su siervo de Dios, a su líder espiritual en la religión, pregúntenle si conoce el plan de redención revelado por Dios en la Sagrada Torá, la Torá universal. Cuando les hablábamos de la Torá, les decíamos que la Torá universal contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la enseñanza anterior les indicábamos por qué razón. A eso se debe que el Mesías Yeshua y el Espíritu Santo no le ha revelado a los teólogos cuál es el plan de redención. Y como los siervos de Dios en todo el cristianismo en el mundo están sujetos a esa teología, tampoco Dios les ha abierto sus ojos, sus oídos espirituales y su entendimiento del corazón. Pero ahora hemos sido enviados a esos y hacemos la invitación muy cordial y hasta una súplica en el espiritual a todos los siervos del pueblo cristiano en el mundo, que tienen que empezar a dar la palabra de alimento sólido en el mundo. Los tiempos son finales. De un momento a otro puede venir el Mesías Yeshua y perderíamos nuestra salvación, nuestra redención por no haber recibido esa enseñanza. La invitación muy especial, el ruego, la súplica a todos los siervos del pueblo cristiano es que busquen la palabra de Israel. Y Dios les va a revelar el plan de redención que está contenido ahí, porque es el tiempo. Y es la promesa que Él hizo por medio del apóstol Pablo, que en estos últimos tiempos nos iba a dar a conocer el plan secreto de redención. A esos hemos sido enviados y por eso este no es un ministerio más de todos los que hay en el mundo, sino tiene una gran comisión del Señor, dar a conocer ese plan de redención. El plan de redención está contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es una sola Torá. Ayer dimos a conocer esa leche espiritual y hoy vamos a dar la continuidad de ese tema, dando a conocer a qué se refiere la leche espiritual en el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio es leche espiritual, no es alimento sólido? Es una gran bendición recibir la leche espiritual cuando somos niños espirituales, cuando doblamos las rodillas ante la presencia de nuestro Señor y somos perdonados por medio del Mesías Yeshua, y entra a nosotros el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo para que con ese poder podamos cumplir el plan de redención. Hemos tenido en nosotros por fe el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo Yeshua y el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es uno solo, para que esté solamente ahí contristado, adormecido, porque no lo hemos activado por medio de la palabra sagrada que dejó nuestro Mesías Yeshua y nuestro Padre Celestial en la Sagrada Torá, en la Torá universal. El día de ayer, en la clase anterior, nos quedamos
en este versículo, pasando al capítulo 6, versículo 1, pero cerramos con el versículo 12, 13 y 14. El 12 sigue indicando, pero aún tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez las cosas básicas de la Torá. El pueblo cristiano ha estado durante siglos de siglos recibiendo solo los fundamentos básicos o las cosas básicas de la Torá, de la palabra. Ahí ha redundado y por eso el cristianismo no ha avanzado tal como lo tiene establecido en su plan nuestro Padre Celestial. Precisando todavía de leche y no de alimento sólido. O sea que todos los siervos del pueblo cristiano siguen precisando únicamente de la leche, de los fundamentos básicos de la Torá. Si ustedes van a diferentes congregaciones, los mismos versículos repiten toda la vida. Versículos entresacados. Y esos versículos aislados no ayudan si no se cumple con el plan de redención. Por eso es que el pueblo cristiano recurre a orar, a ayunar, a ofrendar, a pactar, a hacer promesas de fe, a diezmar, porque se ha caído en ese círculo vicioso. La gente necesitada de ser bendecida recurre a todo lo que los siervos de Dios en la religión les piden. Y se ha aprovechado de las personas para poderles decir que si no hacen toda esa serie de actos religiosos, no van a recibir su bendición. Pero la bendición está garantizada en el plan de redención. No tiene uno por qué estar recurriendo a tanta actividad religiosa para que Dios le dé por medio de su Hijo amado Yeshua sus promesas. Todo es por gracia. Lo único que hay que hacer es cumplir con este plan de redención. Por eso se está dando un punto, un fundamento cada día para que lo puedan recibir en su conciencia, en su mente, en su corazón. Y se active el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo no es para hacer un circo con él, caerse al suelo, patalear, convulsionar, gritar, llorar, hacer grandes escándalos, salir corriendo, saltar, hacer piruetas, dar vueltas de gato, de todo. Para eso no dejó el Mesías Yeshua, el Espíritu Santo de Dios. Él lo dejó para discernir entre el bien y el mal y para llevarnos a toda verdad. Es nuestro ayudador, es nuestro consejero, es nuestro menajén. Entonces, por eso es que el cristiano no ha cambiado y el mundo gentil no tiene interés en convertirse o recibir al Mesías Yeshua y reconciliar con el Padre Celestial. Porque ve que el cristiano ha quedado en un fracaso espiritual. Pues a eso venimos, a que se rescate el cristianismo en el mundo. Necesitamos el apoyo, la ayuda de todas las ovejas del mundo, que vayan recibiendo esta enseñanza, que la compartan. Y todos los siervos de Dios que la compartan. Es para que se riegue cuanto antes toda la tierra fértil en el mundo por medio de las almas. Y que cuando venga el Mesías Yeshua, estemos preparados para ese juicio de todas las obras buenas y malas que hemos hecho, tal como lo dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eso es lo importante de este ministerio, no es un ministerio más. Por favor, todos los siervos de Dios, que Dios les abra su corazón, les abra el entendimiento de su corazón, les abra sus ojos y sus oídos espirituales. Busquen la palabra de Israel en la Torá original.
Busquen la palabra en el Código Real, que también se le llama Sefer Katán, o sea, libro pequeño, Sefer pequeño, rollo pequeño, o Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado, a lo que la religión le llama el Nuevo Testamento. Recurran, Dios les va a revelar esto. Y si no, de estas enseñanzas que Dios nos ha mandado a dar, riéguenlas en todas las congregaciones del mundo para que el pueblo de Dios pueda ser transformado, rectificado y pueda ser perfeccionado en el reino de Dios. Y estemos preparados para cuando venga el Mesías, seamos aprobados y vayamos con él a la nueva Jerusalén celestial. Este ministerio, Torah Universal, no es ninguna religión. Es una conexión, fusión con Dios por medio de la fe. Es una fe en Dios, de la fe de Israel. Dios dejó la fe del judaísmo en Israel, para el pueblo de Israel, y para nosotros los gentiles, la fe cristiana. La fe mesiánica, que es lo mismo. Entonces, señores, vamos a iniciar hoy esta enseñanza, habiendo dado esta introducción, continuamos. En el nombre de Yeshua el Mesías, nuestro Cristo Jesús, el Señor de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Cristo Jesús el Mesías, dice: porque todo el que participa de la leche no tiene la suficiente capacidad para enseñar. Por eso es que los siervos de Dios no conocen y no saben cuál es el plan de redención. Dios no se los ha revelado. Si tuvieran el Espíritu Santo ya los hubiera llevado a esta verdad, a la verdad de la Torah universal. La Torá del pueblo de Israel, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya el Espíritu Santo les hubiera dado una sed insaciable y una hambre insaciable para buscar la verdad. El Mesías Yeshua nos vino a liberar de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte. Pero la religión ha caído en otra esclavitud, que es la esclavitud de la religión y la esclavitud de la teología, no del sistema religioso. No ha sentido la libertad que por medio de su sagrada sangre, el Mesías Yeshua nos liberó, para que se nos abra ese deseo de buscar con sed y hambre insaciable la verdad que dejó Dios en el monte Sinaí y el Hijo la dejó en Jerusalén. Esa es una muestra que el Espíritu Santo no puede estar en uno y seguirlo llevando con la palabra que está errada desde hace 2000 años. No tienen la culpa los pastores, no tienen la culpa los teólogos, así les han enseñado. Pero ellos tienen la libertad que la sangre del Mesías Yeshua nos ha dado a todos para buscar esa verdad. Ya no estar en la esclavitud del espíritu de error, al haber sido adulterado el plan de Dios y al haber sido usurpado el pueblo de Dios, para que en él esté establecido el plan de redención por medio de los patriarcas, por medio de las 12 tribus, de los patriarcas de las 12 tribus y por medio de los 12 apóstoles y del Mesías Yeshua. Desde ahí viene la falla, pero cuando demos esa enseñanza vamos a darnos cuenta por qué pasó todo eso. No tenemos nosotros la culpa, pero sí tenemos responsabilidad, porque ya una vez conociendo al Mesías Yeshua, su identidad, su poder, su gloria, y conociendo el reino de Dios, ya debimos haber buscado la verdad donde Dios la dejó. Dios no dejó la verdad en el imperio romano ni en el imperio griego.
Sigue diciendo, porque todo el que participa de la leche no tiene la suficiente capacidad. No tiene capacidad porque sigue tomando leche espiritual, que ya dijimos que es el Evangelio. Es el fundamento del reino de Dios para conocer al Mesías, conocer el reino y saltar al estado de conciencia de Adán, para poder disfrutar del Edén espiritual en el mundo. No tiene capacidad para enseñar la palabra de justicia porque es niño. O sea que nos está diciendo hoy nuestro Padre Celestial por medio de su Mesías Yeshua, que dejó establecido en la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14, que no es capaz los siervos en la religión de dar la palabra sólida, el alimento sólido, la palabra de perfección, la palabra de justicia, porque dice que no tiene capacidad para enseñar la palabra de justicia porque es niño. Ahora los siervos tienen que dar ese salto de niño espiritual, porque todos tenemos que ser niños espirituales. Es una etapa espiritual que Dios tiene establecido en su plan, en su reino. Pero pasamos de ser niños. El niño deja de ser niño espiritual, ya no toma leche, al año y medio, ya no le da de mamar la madre al niño. Quiere decir que nosotros debemos de conocer el Evangelio, la leche espiritual, a lo sumo de 2 a 3 años, de 1 a 2 años. A los 2 años ya debemos de conocer adultos espirituales conociendo el alimento sólido. El niño biológico a los 2 años ya come alimento sólido. Por eso nos da esta palabra tan sencilla el Señor, porque Él habla con simpleza, con profundidad, pero con palabras simples. No necesita grandes profundidades en palabras para podernos decir algo. Nos está diciendo que el niño deja de mamar el pecho de la madre al año o 2 años. Entonces tenemos que dejar de tomar leche espiritual de a los 1 o 2 años y de ahí saltar al alimento sólido. Dice que no puede dar la palabra porque no es niño. Y luego dice, mas el alimento sólido, aquí está la clave, mas el alimento sólido es para el creyente maduro, el que no pelea por religión, no critica a nadie por religión, el que no contiende, el que no polemiza, el que no tiene celos, el que no tiene argumentos fariseos para poder descalificar la palabra de Dios. Hoy en día en la religión y religiones, más en el cristianismo, se está dando en las redes sociales una serie de bajezas espirituales. Los mismos siervos pelean, critican, polemizan, hacen una serie de argumentos para descalificar a otras personas. Pues eso Pablo lo anunció hace 2000 años. Dijo, yo ya no les puedo darle alimento sólido porque todavía son niños, viven peleando por las diferentes denominaciones o religiones. Uno dice que es de Pablo, otro dice que es de Apolos, otro dice que es del Mesías Yeshua, otro dice que es de Pedro, todo el mundo argumenta. La mejor señal de alguien que es maduro espiritual es que no critica a nadie ni polemiza por la palabra. Hasta el Señor, por medio del apóstol Santiago, dejó eso establecido en el capítulo 3 del Sefer o libro de Santiago. Dice ahí que la palabra de lo alto es llena de misericordia, de amor,
de paz, no contiende con nadie. Esa es la sabiduría de lo alto, llena de paz, de misericordia, de amor y no contiende con nadie. Mas la sabiduría de lo bajo, dice, es diabólica, satánica, animal, terrenal y contenciosa. Todas las ovejas, les dejo este misterio que Dios ha dejado ahí en ese capítulo 3 del libro de Santiago. Cuando vean que una persona polemiza, una persona contiende por la palabra de Dios, una persona siente celo, es arrogante, es violenta, esa palabra no es de Dios. Mucho menos ese siervo, porque la misma palabra dice en el Nuevo Testamento, capítulo 3 del libro de Santiago, que la sabiduría terrenal, la sabiduría de lo bajo, dice, la sabiduría de lo bajo, no la sabiduría de lo alto, es contenciosa, contiende, pelea, polemiza, es violenta, es satánica, dice, es animal y es terrenal. Entonces, vayamos aprendiendo eso para que sepamos que el que tiene mucha paz en su corazón, mucha misericordia, mucho amor, ese conoce la sabiduría de lo alto. Esa es la primera señal. Dice, mas el alimento sólido es para el creyente maduro. Esa es la forma de demostrar que uno es maduro. No pelear por la palabra de Dios. Si siente que si el Espíritu Santo le abre su corazón y le discierne que es palabra de Dios, que la reciba, pero que no pelee, no critique, no polemice, que la guarde para que haga realidad las promesas de Dios en su vida. Pero si Dios no le abre su corazón, su entendimiento o sus oídos y ojos espirituales, pues que se espere en el tiempo de Dios, Él le va a abrir sus ojos, pero que no contienda con la palabra de Dios. El observante, dice, mas el alimento sólido es para el creyente maduro observante de los mandamientos, por cuya disciplina ejercita los sentidos para discernir dónde está el bien y el mal. Aquí hay algo muy importante. El siervo de Dios, que tiene el gobierno del Espíritu Santo en su corazón, ya no cae nuevamente de la gracia. Hoy en día muchos siervos de Dios se ha sabido por las redes sociales, por las noticias, que se están suicidando, están cometiendo suicidio. Quiere decir que nunca han tenido el Espíritu Santo. Si no, no hubieran cometido suicidio. Hay muchos siervos en el mundo que han sido enjuiciados, otros están siendo enjuiciados y otros todavía no los han logrado enjuiciar por inmoralidad o perversidad sexual cometida en sus propias congregaciones. Entonces, podemos darnos cuenta que si gobernara ahí el Espíritu Santo en esos siervos, no se daría esa situación. Entonces iniciamos hoy la enseñanza. Esta fue una recapitulación de la clase anterior, de la enseñanza que dimos. Ahora iniciamos con el capítulo 6, versículo 1. Ya aquí nos empieza a dar la palabra sagrada del Señor en su Torah universal por medio del pacto renovado, o lo que le llama la religión, Nuevo Testamento, que contiene la leche espiritual. ¿A qué se refiere la leche espiritual? Para que tanto los siervos como las ovejas en el mundo del pueblo cristiano conozcan qué está mandando el Señor a enseñar ahora, que siempre ha estado esta palabra en la Sagrada Torá, pero como no ha sido buscada, entonces no la conocen.
Dice, por tanto, dejando ya las enseñanzas básicas que demuestran la entidad del Mesías. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la leche espiritual? Nos da las enseñanzas básicas como niños espirituales para que conozcamos la identidad del Mesías. ¿Cuál es su identidad? Saber cuál es su ministerio, cuál es el plan, el plan del Señor, el Dabar Mashiach, el plan del Mesías. Eso es conocer la identidad de Él. ¿A qué vino? ¿Por qué Él gobierna nuestro corazón? ¿Cómo gobierna? Entonces, cuando ya conocemos las enseñanzas básicas que demuestran la identidad del Mesías, y los otros puntos que ahorita vamos a dar a conocer, debemos de dar ese salto al nivel del estado adámico. Volver al estado de Adán por medio del plan de redención y al Edén celestial. Dejémonos llevar hacia la perfección. Una vez conocido la identidad del Mesías, dejémonos llevar con nuestra voluntad libre albedrío y nuestra voluntad, dejémonos llevar hacia la perfección. Aquí hay un misterio. El ser humano no ha podido ser perfeccionado porque no le han enseñado esa palabra de perfección. Está en la Torah universal. O sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en los profetas. Ahí está. Cuando Dios la revela, uno sabe dónde está el plan de redención. Dejémonos llevar hacia la perfección, no echando de nuevo el fundamento de la enseñanza básica. No echando de nuevo el fundamento de la enseñanza básica de la importancia de hacer arrepentimiento. La gente reconcilia con Dios y vuelve a reconciliar y vuelve a reconciliar. Eso es estar haciendo teshuvá, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no le han dado la palabra perfección, no puede cambiar. Seguido la persona cae otra vez en pecado, en transgresión a la palabra de Dios, en faltas, delitos y pecados, transgresiones, violaciones de la palabra del Señor, en desobediencia. Pero a eso venimos, no a criticar, sino a dar cómo uno hace que ese poder que está dentro se activa en nosotros y nosotros ya podemos cambiar. Somos transformados, perfeccionados. Y luego indica que nosotros no debemos volver a crucificar al Mesías Yeshua, estar en reconciliación tras reconciliación tras reconciliación. Ese es un grave error espiritual que nos maldice. Pero no tienen ustedes la culpa porque les han enseñado mal. Ahora el Señor nos está dando la revelación. Dice, la importancia de hacer teshuvá de obras muertas y de la necesidad de confiar obedientemente en Dios. De la enseñanza acerca de la vigencia de las purificaciones. Ahí está la leche. El Evangelio enseña el bautismo. Pero una vez ya uno bautizado, y ya habiendo conocido el reino de Dios y la identidad del Mesías, saltar por medio de la enseñanza al plan de perfección. Al plan de redención, palabra de justicia y palabra de perfección, alimento sólido. De la imposición de manos. La gente piensa, las personas, las ovejas piensan que el reino de Dios solo es estar pidiendo que le impongan manos para ser liberado de los demonios o para ser sanado de enfermedades. Eso no sucedería, ni las enfermedades, ni la contaminación de los demonios, si esta persona ha sido enseñada por la palabra de perfección y de justicia y el plan de redención por medio del alimento sólido espiritual.
Pero se recurre todo, 5, 10, 15, 20, 30 años a la imposición de manos, porque la gente no cambia, no porque él no quiera cambiar, no sabe cómo cambiar. No le han enseñado que hay un poder adentro. Uno no tiene que hacer esfuerzos. Uno no tiene que hacer sacrificios. Solo cumplir el plan de redención y por añadidura viene todo ese poder de Dios para vencer el pecado, la muerte y a Satanás, a vencer la enfermedad. Entonces vamos a tener una conciencia, una mente, un alma, un espíritu y un corazón totalmente poderoso. Lo que el Señor ha prometido es realidad, no son mentiras. La imposición de manos es el hecho espiritual, pero cuando ya conocemos el plan de redención y lo empezamos a cumplir, ya no hay necesidad de eso porque ya no nos enfermamos. La enfermedad es por el pecado. Si ustedes se dan cuenta, el Mesías, Yeshua, Cristo Jesús de Nazaret, cuando sanaba, no decía, sea sanado de tal enfermedad. Decía, vete y ya no peques más. Ahí estaba dando él un misterio, que la enfermedad viene por el pecado. O sea que es una cadena. Caemos en desobediencia, cometemos el pecado, nos enfermamos, viene de ahí la pobreza, viene de la desgracia, viene de la muerte. Entonces, eso se evita con el plan de redención, con la palabra de justicia, palabra de perfección y alimento sólido, que es lo mismo. La resurrección de los muertos. El mismo Mesías dijo, es que mi misión no es venir a hacer milagros. ¿Cuándo dijo él eso? Lo dijo con otras palabras cuando dijo, Padre, es necesario que yo lo haga para que sepan que tú me enviaste. O sea, como la gente era tan incrédula, solo buscaban al Mesías por los milagros. Hoy mucha gente busca la religión solo por los milagros, pero no tienen ellos la culpa. Porque como ha visto que por años, siglos, la iglesia solo a eso se dedica, no a cambiar las almas por medio de la palabra verdadera, la emet, la palabra sagrada, trascendente, inmanente, que Dios dejó en el pueblo santo de Israel, en el monte Sinaí, monte Sión y en Jerusalén. La resurrección de los muertos era para que nos diéramos cuenta que era verdad que si el Mesías resucitó y resucitó, se abrieron las sepulturas cuando él expiró en el madero del Gólgota y las personas que estaban enterradas resucitaron y fueron a visitar a su familia, dice en el libro de Juan, al final. ¿Qué quiere decir eso? Que el Mesías Yeshua tuvo que demostrar que era cierto la resurrección de nosotros cuando muramos. Y cuando Él venga nos va a resucitar y nos va a someter a juicio de las obras buenas y las malas. Y si somos aprobados, nos vamos con Él. Si no somos aprobados, nos quedamos. Ahorita está en un grave riesgo el pueblo cristiano. Porque como no se ha cumplido la redención, la rectificación del alma, no hay obras buenas. Y todo el montón de pecados que dijeron que uno podía pecar y volver a pedir perdón, aquí lo dice la palabra que uno vuelve a crucificar al Mesías contra sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que eso se guarda para el juicio final cuando venga el Mesías. Entonces, la resurrección de los muertos era para eso. Y luego dice, y del juicio eterno. Esto es muy importante. La mayoría de siervos de Dios, en forma tal vez coercitiva espiritualmente, llevan a las personas a los pies del Mesías por medio de pánico, miedo, temor, porque les hablan del juicio eterno. Y les explican todo lo del Apocalipsis, lo del infierno, y la gente por pánico, no por amor a Yeshua, no amor a Dios.
no por el temor sagrado y reverente a Dios, por su grandeza, su poder, por ser el creador del cielo, la tierra, todas las estrellas y todos los planetas. Lo que hacen es asustar a la gente, y la gente asustada dobla rodillas, se arrepiente. Pero cuando les des enseñanza del temor que Dios no le gusta que se dé, sino solo el temor sagrado y reverente ante Él, se dan cuenta que esas almas no han sido convertidas. Para no desviarnos no podemos explicar sobre eso, pero está dentro del plan de redención que no hay que buscar a Dios por temor, pánico o miedo, sino por temor sagrado y reverente a su grandeza, a su gran poder, al único Dios. Entonces el juicio eterno lo que hace es que los siervos de Dios, como no conocen esta palabra, hacen caer en pánico a la gente, y la gente cree en el Señor por miedo. Pero ahora esto se acaba. Hay que dar la palabra de Dios para que la persona sea llevada por el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En el libro del apóstol Juan, capítulo 6, versículo 44 y 65. Dice el Mesías Yeshua: nadie viene a mí si el Padre no lo autoriza. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no puede, no es el que convierte a la gente y obligarla, iniciarle, sino hay un tiempo. En la misma palabra dice: en tiempo aceptable te he llamado. He aquí, hoy, el tiempo aceptable. O sea que hay un tiempo para aceptar al Señor. Y en el capítulo 15, versículo 16 dice: no me aceptaste tú a mí, dice Yeshua, sino yo te acepté a ti para que lleves obras de arrepentimiento. Miren la cita 6, libro de Juan, capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí, dice el Mesías Yeshua, si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que no es el pastor, uno solo hace el llamado, predica, y el Espíritu Santo es el que llama a la gente. Pero hay gente que por obligación de la novia, los padres, los hijos, la esposa o el pastor aceptan al Señor. Pero es el Espíritu Santo el que convence de arrepentimiento. Entonces es el Espíritu Santo. Dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir? Que el que no llega a los pies del Mesías Yeshua por medio del Espíritu Santo de Dios, que es como envía a los pies del Mesías, el Mesías no lo va a resucitar. Entonces, miren el versículo 65. Dice: por esto he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuera autorizado del Padre. Tiene que haber una autorización. Si no está autorizado por el Padre, uno no puede venir a los pies del Señor en una conversión genuina. Luego, cuando el Señor habla en el versículo 15, 16, capítulo 15 y versículo 16, miren lo grave que es no ser convertido, llamado por el Espíritu Santo, enviado por el Padre Celestial a doblar rodillas ante el Mesías Yeshua. Estamos dando palabra ya, alimento sólido. Esta es la palabra de justicia. Pero este es solo un entre paréntesis de la enseñanza central que estamos dando hoy. Dice el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, dice el Mesías.
Uno dice, no, es que cuando ya esté bien voy a aceptar a Dios. ¿Quién es uno para decirle no o sí al Mesías? Es Él el que lo acepta a uno. Por eso es que hay gente que no cambia. Porque no lo llamó el Mesías, sino lo obligaron indirectamente. Entonces la conversión tiene que ser genuina, enviado por el Espíritu, por el Padre, por medio del Espíritu Santo al Mesías Yeshua. Y es el Mesías el que lo elige. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es el Mesías Yeshua, Cristo Jesús, el que nos elige. Él sabe cuándo dobla uno rodillas y cuándo no. Y dice, y produzcáis vino y vuestro vino permanezca. ¿Cuál es el vino? El Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y hay algo más grave que lo vamos a dar en este momento porque es necesario darlo. Si la gente, la oveja, ha aceptado al Mesías Yeshua por medio de un siervo que no tiene llamamiento, solo el Espíritu Santo lo convierte a uno. Pero si el siervo no tiene llamamiento, está violando el capítulo 5, versículo 5 del libro de Hebreos, donde dice que ni siquiera Yeshua el Mesías, Cristo Jesús, se autonombró sacerdote o pastor o profeta, ni siquiera él, sino el que le dijo, hijo, hoy te he engendrado y te he llamado y te he ordenado como sacerdote, Cohen Gadol, en el orden de Melquisedec. Entonces hay mucha gente que no tiene llamado, sino un amigo que es pastor le dijo, mira, el Señor me dijo que debes aceptar al Señor. Pero si ese pastor tampoco fue llamado, está llamando sin autorización, sin autoridad de Dios. Y dice que ni siquiera el Mesías Yeshua, Cristo Jesús, se autonombró pastor o se autonombró sacerdote, sino que fue el Padre por medio del Espíritu Santo al que le habló. Entonces hay mucha gente que no ha sido nombrada por el Espíritu Santo. Entonces, continuando con esta palabra, ya sabemos que la reconciliación no existe. Una vez se recibe al Mesías Yeshua y si uno pecó, dice que hay que esperar cuando venga el juicio, cuando venga el Mesías. Por eso es que la gente peca. ¿Cómo se ha equivocado la teología o la religión? Diciendo que en el libro de Juan, capítulo 1, dice que si uno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero ahí le cambiaron una palabra a la religión. Porque ahí dice, si hemos pecado, es antes de que uno reciba al Mesías Yeshua. Tiempo pasado, no presente. No dice si pecamos, pero ellos dicen si hemos pecado. Si pecamos, dicen presente, abogado tenemos para con el Padre. No, es hemos. Tiempo pasado. Esa palabrita la cambiaron en muchas versiones. O la teología la ha interpretado mal. Y entonces hacen que la gente diga, bueno, entonces puedo pecar y pido perdón. No, si pecamos, pedimos perdón, pero está eso guardado para para el juicio final. ¿Dónde está eso? En el capítulo 10, versículo 24 de Hebreos. Mire lo que dice acá. El 26 dice, porque si continuamos transgrediendo la Torá, o sea, pecando, si continuamos transgrediendo la Torá intencionalmente, quiere decir que ya uno ha conocido la verdad y vuelve a pecar.
después de recibir el conocimiento de la verdad. Cuando uno recibe al Mesías ya conoce la verdad. Entonces, si uno peca es intencionalmente. Pero no se preocupen, ya les decía que el plan de redención activa el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios de Cristo Jesús y del Padre en nosotros, para que ya no podamos pecar, no podamos. Hay testimonios de personas que han delinquido, que cuando reciben al Mesías y han tenido una conversión genuina y una conversión legítima de Dios, tal como lo estamos enseñando, estas personas han querido pecar nuevamente y tal vez han querido asaltar o cometer otra vez violencia contra la gente. Y cuando quieren disparar, hay testimonios de que no ha disparado el arma, se encasquilla. O personas que han sido, que tal vez su pasado fue de ser violadores, cuando quieren caer otra vez en eso, ya no responden biológicamente como varones, porque el Espíritu Santo les gobierna su cuerpo. Ellos tal vez quieren en su mente, pero ya Dios gobierna su mente, su corazón, su alma, su cuerpo. Entonces, allí pueden ver de que el poder de Dios es glorioso. Y si logramos que este plan de redención lo cumplamos, se van a dar cuenta que ya aunque uno quiera pecar, ya no puede. Ya no puede. El que tenga un vicio, tal vez de una bebida, digamos, que es prohibida en la palabra, va a vomitar, lo va a extraer, lo va a expulsar, porque ya no puede pecar. La mujer adúltera o el hombre adúltero que quiere cometer adulterio ya no puede. O la mujer ya no tiene ese valor de cometer adulterio, el hombre ya no responde como varón. El poder del Espíritu Santo es real. Es real. Entonces, dice, vive intencionalmente transgrediendo la Torá. Después de recibir la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hoy en la religión dicen, dé tanto de dinero y va a ser perdonado. Haga una ofrenda, haga un pacto de fe, haga una promesa, dé diezmo. Y tratan de aprovecharse de esa debilidad espiritual de la oveja para poderle extraer económicamente sus recursos. Pero la palabra dice aquí, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que eso lo guarda el Señor para su venida del Mesías. Ahí el Señor va a decir, tú hiciste esto y esto y no tienes obras buenas, entonces te quedas. Sino viene una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que habrá de consumir a los que se oponen. Quiere decir que vamos a ser sometidos por esos nuevos pecados. Pero no es con las fuerzas de nosotros, nuestra mente, nuestro pensamiento que vamos a dejar de pecar. Es cumpliendo el plan de redención para que se active el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías y el Espíritu del Padre en uno solo dentro de nosotros y venzamos la muerte, Satanás y el pecado. Ahí sí ya vamos a ser cristianos como el Señor mandó en su palabra. Hasta ahorita no tenemos nosotros la culpa, pero sí hemos sido responsables por no buscar la verdad. El que viola la Torá de Moisés en los mandamientos, penados por muerte, por el testimonio de 3 testigos, muere sin poder hacerle remisión. En tiempo de Moisés, en tiempo de la ley, cuando alguien cometía pecado, lo juzgaban con 2 testigos. Y entonces, por eso lo condenaban. Ese era el tiempo de la ley. Pero mire ahora en el tiempo del Mesías Yeshua. Porque nos han dado la doctrina de la gracia tergiversada. Y nos han expuesto a la pérdida de nuestra alma y de la redención. Vea esto, dice. ¿Cuánto peor cuánto peor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteó al Mesías y consideró inmunda la sangre del pacto. Mire lo que nos está diciendo. O sea que la persona que comete pecado voluntario, intencional, después de haber conocido la verdad, dice, no, de ahora cometo el pecado y después doblo rodillas y le pido perdón al Señor. Mire lo que pasa aquí. Dice, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Mesías y consideró inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Ultraja uno al Espíritu de gracia que nos dio el Mesías. El Mesías, cuando murió en el madero del Gólgota, cuando le metieron la lanza los romanos, le metieron la lanza para que muriera en el costado derecho. Dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, dice que le salió sangre y agua. La sangre es el Espíritu de gracia. Así dice ahí el profeta Zacarías. Y el agua es el Espíritu de oración, con el que somos lavados en el bautizo. Por eso es que somos lavados en el bautizo del hombre anterior, del viejo hombre. Porque a él le salió sangre y le salió agua. La sangre es el Espíritu de gracia y ese es el que uno ultraja cuando vuelve a cometer pecado. Pero a partir de ahora que cumplamos con el plan de redención, van a ver el poder que tiene uno para vencer el pecado. O el pecado huye de uno. Si hay una tentación cerca de uno, dice, esta persona no sé qué tiene, pero yo no aguanto estar cerca de él, yo me voy. Si a alguien le quieren ofrecer sustancias prohibidas, o si a alguien se le acerca a una persona para que pueda cometer infidelidad o adulterio, la persona huye. Entonces, porque siente la presencia de luz del Espíritu Santo en la persona. Entonces, dice, fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, es el Padre Celestial, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que no tenemos bendición, no porque ustedes tengan la culpa, les han enseñado mal. Pero si cumplimos con eso va a venir las promesas del Señor y se van a cumplir en nuestra vida. Bueno, ya una vez dado eso, continuamos con lo que indica aquí la palabra. Vamos por el tiempo se nos ha vencido, vamos a quedarnos ahí el día de hoy y en la siguiente enseñanza o clase de la Torá universal, vamos a dar por qué razón no recibimos la bendición en cuanto a la leche espiritual. Porque muchos dirán, pero si es el Mesías, lo recibía Jesús, pero ¿por qué no tengo bendición? Vamos a saber por qué. Eso se los voy a dar en la siguiente enseñanza. Esta enseñanza es del plan de redención, la número 2. Vamos a dar en la número 3, la que continúa. ¿Por qué razón es que uno no recibe esa bendición? Así es de que muchas gracias por la atención, el interés, el deseo de aprender. Si le ha bendecido esta enseñanza del ministerio del Israel Celestial, Torá Universal, le rogamos, le pedimos que por favor lo comparta con la gente que no conoce de esta palabra. Esta palabra es para que todos podamos ayudar a que todas las almas en el mundo cristiano y no cristiano conozcan esta palabra, que la escuchen, que la vean y que puedan ser ellos transformados con esta palabra. Les ruego, por favor, les suplico que lo compartan con su familia, amigos, vecinos, trabajadores, compañeros de estudio, compañeros de trabajo,
Por favor, compártanla con todos los vecinos, con todas las personas que ustedes puedan. Compártanla porque ahora todos tenemos que hacer la obra de Dios. No somos solo nosotros los siervos de Dios. Todos debemos de ayudar a las almas con esta enseñanza para que ellos puedan ser bendecidos con esa enseñanza. Si a usted le bendijo esta enseñanza, también le pido de favor para que este ministerio pueda crecer y pueda usted darnos un like, un me gusta, porque en la medida de eso va a ir creciendo el ministerio y va a ir conociendo toda la población mundial, el pueblo gentil, esta palabra que ha emanado de Dios, esta palabra que es iluminación divina de la luz de Dios. Entonces, y también les pido que se suscriban para que todas las personas les llegue la notificación de todas las enseñanzas que vamos a tener. Estas enseñanzas tienen una correlación, una concatenación, están entrelazadas el conocimiento divino. Si conoce algo muy posterior y no conoce lo anterior, no va a tener la base espiritual para poder conocer todo el plan de redención y ser transformado. Así es de que muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan muy feliz día. Muchas gracias.